Oseas capítulo 10, versículos 12. Y 13. Cuando lo encuentre, entonces en reverencia a la santa y bendita palabra de Dios, le invito para que se pongan a pie, si puede hacerlo, si no, quédese ahí sentadito o sentadita en donde está, poniendo mucha atención. Y como son solamente 2 versículos, ¿qué le parece si lo leemos todos en la versión Reina Valera 1960? Si no trae una, va a estar ahí proyectado. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice, amén. Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Habéis arado impiedad y segasteis iniquidad. Comeréis fruto de mentira, porque confiaste en tu camino y en la multitud de valientes. Hasta aquí la santa y bendita palabra de Dios. Padre precioso, en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo, gracias por habernos convocado una vez más, Señor, en tu casa de oración, para alabar y para bendecir tu nombre, Señor, pero también para escuchar tu santa y bendita palabra. Y oramos, Señor, para que esa palabra pueda fluir hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor, de manera que remueva todo lo que tenga que renovar, remover todo lo que tenga que remover, de manera que salgamos aquí completamente impactados y renovados por el poder de tu palabra y dispuestos para poner por obra lo que tienes para nosotros hoy. En Cristo Jesús oramos y el pueblo de Dios dice amén. Muy bien. Bueno, muchísima gente, no sé si usted esté de acuerdo conmigo o no, pero muchísima gente, mucha gente, más de lo que uno pudiera pensar, tiene una tendencia casi natural de culpar a otros por lo que les pasa en la vida, ¿sí o no? Eso lo encontramos en todas partes, inclusive dentro del ámbito de la fe. Y les gusta culpar a otros de sus errores, de sus malas decisiones, de su estado de salud, de sus emociones, inclusive hasta de su fe. Hasta de su fe. El hermano Edmundo recuerda mucho el caso de alguien que me culpaba a mí porque su hijo, el hijo de una familia se había perdido. Yo qué tengo que ver ahí en el asunto, no tenía nada que ver en el asunto. Pero es fácil, ¿no?, señalar siempre a alguien. Ahora, ¿por qué ocurre esto, mi querido hermano y hermana? Porque esto es bien importante, esto es súper importante. Miren, déjenme hacer un breve paréntesis. Yo estoy dando una clase de consejería y una de las cosas lo primero que yo enseño cuando doy las clases de consejería, que dura 1 año y medio la clase, es que tienen que aprender a separar la parte espiritual de lo que no es espiritual, que tendemos a espiritualizar todo, ¿no? Entonces, es muy fácil señalar a una persona porque culpa a otros de lo que está pasando en su vida. Es bien fácil señalarlo. Y eso es lo que nunca debemos de hacer si realmente queremos ser de ayuda para alguien más. Que cuando una persona reacciona de esa manera, es por algo en particular. O sea, ¿qué es lo que está ocurriendo en el interior de la mente de esa persona? O sea, nosotros no sabemos lo que haya pasado en la vida de una persona que actúa así, señalando a otros, echándole la culpa a otros por todas las desgracias que le suceden en la vida. No sabemos las cosas que le están pasando en su interior, las cosas que ha vivido anteriormente. Pero lo que está sucediendo, lo que podemos estar seguros es que su mente está levantando algo que se llama en psicología un mecanismo de defensa. Y el mecanismo de defensa es eso, precisamente. Es algo que levanta la mente para protegerte de algo, para que no enfrentes algo. Te ayuda para no enfrentar alguna cosa que te puede resultar dolorosa o que te puede resultar
muy incómoda. Eso lo hace la mente de manera natural, lo hace de manera inconsciente. O sea, usted no está ideando mecanismos de defensa. Es la mente más bien lo que lo hace, y lo hace precisamente porque lo quiere proteger. Trata de ayudarle para que se minimice la situación, porque cada una de nuestras acciones o cada una de nuestras reacciones siempre va a tener una consecuencia, siempre, positiva o negativa. Entonces, el cerebro no es que esté pensando, levantaré este mecanismo de defensa, simplemente lo levanta. O la persona no está pensando, déjame idear algo. No, la mente simplemente levanta ese mecanismo de defensa que trata de aliviar la ansiedad en la vida de esta persona. Trata de ayudarle a mantener la autoestima, que se pierde bastante cuando somos señalados por algo y preferimos echarle la culpa a alguien más. Y trata de que cuando actuamos de esa manera, pues entonces, como le echamos la culpa a alguien más, podamos adaptarnos al medio ambiente en donde estamos como si nada hubiera pasado. Eso lo hace la mente de manera natural. No tiene nada que ver si usted es creyente, no tiene nada que ver si usted no es creyente, no tiene nada que ver si usted es un creyente súper archi, hiper, recontra, mega espiritual o no lo es. Es algo natural. Es algo que hace la mente. Así fuimos diseñados. Y si usted se recuerda, la semana pasada yo hablaba también de mecanismos de defensa y dije que al principio esos mecanismos de defensa son buenos, o por lo menos parecen ser buenos. Nos ayudan para enfrentar ciertas situaciones. Como dije, para tratar de minimizar la situación, de amortiguar el golpe, de no afectarnos en nuestra autoestima, en todo ese tipo de cosas. De principio parece muy bien. El problema es cuando ya forman parte de nuestra personalidad. Y entonces sucede como cuando decía la semana pasada con el ejemplo del abrigo. Usted se pone un abrigo en tiempo de invierno, es muy bueno. Qué bueno que tiene un abrigo. Si no lo tuviera, entonces va a pasar fríos, puede pasar enfermedades, cosas por el estilo. Pero en verano use ese mismo abrigo a ver cómo le va. Entonces hay personas igual que hacen con los mecanismos de defensa, o sea, ya son parte de ellos, pero ya estamos en verano y siguen usando ese abrigo espiritual que en lugar de serle de ayuda, le va a traer grandes problemas. En la Biblia encontramos ejemplos, muchos ejemplos de personas que culparon a otros por las situaciones que les estaba pasando. Y desde el mismo inicio de la creación lo encontramos, ustedes se acuerdan, ¿no? Con Adán y Eva. Adán le echó la culpa ¿a quién? A Eva. Eva le echó la culpa ¿a quién? A la serpiente. Y la pobre serpiente pues ya no le quedó nada más que todo yo, así, pues ya no había nadie más. Ni modo, ya le cayó. Pero en el caso de Adán fue doble culpa, porque no solamente le echó la culpa a la serpiente. ¿Sabe que en realidad a quién le echó la culpa a Adán? A Dios. Mire lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 12. Dice, y el hombre respondió, o sea, Adán, no, pues la mujer que me diste por compañera, o sea, ¿para qué me la dabas? Es tu culpa, ¿por qué no me dabas una buena? Me diste esta. ¿Verdad? Es como el que dijo, pues ¿para qué me invitan si ya saben cómo me pongo, no? Igual ¿verdad? O sea, ¿para qué me das esta mujer si ya sabes cómo era y ella tan fuerte y yo tan débil y yo tan noble? Pues le echó la culpa, ¿no? En otro ejemplo, también se acuerdan ustedes, cuando Moisés estaba en el monte Sinaí recibiendo los mandamientos de Dios, abajo del monte había un tremendo pachangón, ¿se acuerdan? Había un tremendo pachangón, estaban ahí los judíos con Aarón, organizados por Aarón, el hermano de Moisés, y entonces estos cuates, en plena pachanga, pues levantaron o edificaron o construyeron un becerro de oro. Y dijeron que ese becerro de oro era Jehová, era Dios. Eso fue lo que dijeron. Y entonces cuando bajó Moisés, pues no le entró a la fiesta. Al contrario, se indignó por lo que había pasado. ¿Y qué fue lo que hizo Aarón?
¿A quién le echó la culpa? Al pueblo. Fue el pueblo, pues es que... Y también era una doble culpa. ¿A quién más le echó la culpa el Aarón? ¿A quién más le echó la culpa? A Moisés. Pues es que ¿para qué te tardas? No bajabas. Y estos acá andaban bien animados para adorar a Dios. Pues no hay Dios, pues hay que construirnos uno. Pero fueron ellos. Y tú también, yo no. Yo nomás hice lo que ellos querían y tú te tardaste. Imagínense nomás. Buena excusa, ¿no? Del buen Aarón. Otro ejemplo, puedo hacer muchos, pero ya con este es el último. Dios le había ordenado al rey Saúl que fuera al reino de Amalec, o a la ciudad de Amalec, o al país de Amalec, y destruyera todo lo que se encontrara a su paso, incluyendo al rey, que lo mate. ¿Y qué fue lo que hizo Saúl? Pues se quedó con parte del botín y no mató al rey, sino que le perdonó la vida. Entonces, cuando el profeta Samuel lo confronta, ¿qué fue lo que dijo Saúl? ¿Saben a quién echó la culpa a Saúl? En su Reina Valera dice pueblo, en la Nueva Traducción Viviente dice el ejército. Y la traducción de la palabra hebrea es más bien ejército. Le echó la culpa a su ejército, porque obviamente el pueblo no tomó el botín, ¿no? ¿Quién se mete a las guerras? ¿El pueblo o el ejército? Tiene sentido. Entonces, le echó la culpa al ejército. Estos muchachos, hombre, ¿ya? Medio desordenados, medio rebeldes, pues ahí agarraron, se les hizo fácil. Le echó la culpa al ejército. Después reconoció que en realidad fue culpa de él por haberles hecho caso. Pero en principio le echó la culpa al ejército. Y en estos 3 ejemplos vemos que las personas, si usted lee la historia de ellos, por lo menos lo que nos enseña la palabra de Dios, van a ver que estas personas no era tanto que fueran mentirosos, no eran mentirosos. Es simplemente que cuando vieron lo que había pasado, que lo que hicieron no era cualquier cosa, que lo que hicieron iba a tener una grave consecuencia, pues entonces su cerebro lo que hizo fue levantar un mecanismo de defensa de señalar hacia otro lado para minimizar la carga de ellos. ¿Me explico? Y la mejor manera de solucionar lo que había pasado, lo malo, el error que habían cometido, pues era culpando a otros. Y con eso ellos se libraban de la culpa. Pero la palabra de Dios nos enseña que eso no soluciona nada, mi querido hermano y hermana. Que al contrario, cada vez nos está haciendo más y más y más y más mal. Nos hace dependientes de otras cosas, nos hace creernos los que somos los intocables, los intachables, los que nunca nos equivocamos, porque todo el mundo tiene la culpa de lo que pasa a nuestro alrededor. Ya estamos acostumbrados a eso, o muchas personas ya están acostumbradas a eso, a culpar a otros. Entonces nunca toman responsabilidad de sus actos, nunca toman responsabilidad. Y usted puede escuchar inclusive cristianos que caen en pecado y que le echan la culpa, ¿saben a quién? Al demonio, a Satanás. Ayer les dije en la reunión de varones que nunca le echan la culpa a Satanás, ¿verdad? Hay que les platiquen ellos por qué no. No siempre es culpable el tipo este, o sea, ya tiene bastante culpa como para que le carguen todavía las que no tiene. Pero hacen eso de echarle la culpa a Satanás. Cuando son asuntos de infidelidad, pues le echan la culpa a la mujer, ¿no? Pues la mujer, me tentó a la mujer. Y yo, frágil y generoso que soy, pues me dejé envolver. Echándole la culpa a otro, ¿por qué? Bueno, porque saben que esa acción que cometieron debe tener alguna consecuencia y no quieren asumir la consecuencia. No quieren bajar el autoestima de que los vean ahora diferente. Este es pecador o esta es pecadora. No te juntes con él o con ella. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, su mente levanta ese mecanismo de defensa. O sea, la Biblia nos dice que eso no soluciona nada. Al contrario,
nos dice que para todo lo que nosotros hagamos, para cada efecto hay una causa. Y para cada acción hay una reacción. Siempre. Siempre. Y eso no cambia, mi querido hermano y hermana. Siempre va a ser así. Para cada acción hay una reacción. Para cada causa hay un efecto, o todo efecto es provocado por una causa. Y en el libro de Oseas es uno de los muchísimos ejemplos. Pude haber escogido muchísimos ejemplos en la Biblia de la palabra de Dios enseñándonos a hacernos responsables de nuestras acciones, de nuestras actitudes, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos y aún de nuestra fe. Hacernos responsables de eso o pagar las consecuencias. Porque va a haber consecuencias. ¿Me explico o no? Muy bien, entonces, si eso lo tenemos claro, vamos a ver qué es el ejemplo que nos pone el profeta Oseas. En el versículo 12 dice, sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia. Haced para vosotros barbecho, no barbecue, no dice barbecue, dice barbecho. Hacer para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová, hasta que venga y nos enseñe justicia. Mire, déjeme le digo algo, ya sabe, para empezar a predicar un versículo tenemos que revisar ¿qué? Su contexto. Vamos a revisar el contexto. En el tiempo en el que está escribiendo el profeta Oseas, Israel estaba pasando por un tiempo de muchísima prosperidad, bienestar social, paz, con todo el mundo tenían paz. Y para ellos, interpretaban eso pues si nos está yendo bien económicamente, si estamos bien socialmente, si no estamos con guerras y cosas por el estilo, necesariamente es que Dios nos está bendiciendo, aunque ellos se estén comportando de la peor forma. Y mientras ellos están pensando eso, Dios le está diciendo al profeta Oseas, ve y diles que están bien equivocados. Ve y diles que están viviendo en pecado. O sea, no necesariamente, mi querido, por eso no funciona lo del evangelio ese de la prosperidad. No necesariamente, bueno, el falso evangelio de la prosperidad, que no es evangelio. No necesariamente la prosperidad material significa la bendición de Dios. O sea, puede ser porque usted se mata trabajando 24 horas al día y algún beneficio va a obtener económicamente hablando de estar trabajando 24 horas al día, aunque su vida sea una vida de perdición. Simplemente es el resultado de su trabajo. La diferencia es que el resultado de su trabajo no puede prosperar tanto como la bendición de Dios. Esa es la gran diferencia. O sea, puede haber, y de hecho los hay, prósperos que no son cristianos. Es más, no nomás que no son cristianos, que son asesinos, que son un montón de cosas, lo que usted quiera. Y son prósperos. Y les va muy bien. Y tienen una vida muy tranquila. Y pueden pensar que porque dan una ofrenda de repente ahí a la iglesia o cosas así, Dios los va a bendecir. Y hay otros que son cristianos muy prósperos, pero son creyentes de verdad. Trabajan para la obra del Señor. O sea, el problema no es tener o no tener. Es como dice el apóstol San Pablo, que la raíz de todos los males es no el dinero, ¿verdad? Es el amor al dinero. Pues el punto es que mientras ellos pensaban que les estaba yendo muy bien en la vida, que Dios estaba muy contento con ellos, porque les estaba yendo muy bien económicamente, socialmente, etcétera, etcétera. Mientras ellos pensaban así, Dios les está diciendo que no. Entonces, cuando una nación, cuando una iglesia, cuando un pueblo, cuando lo que sea, piensa que está siendo prosperada por Dios, y viene un ministro y les dice, hey, dice el Señor que no, que están haciendo las cosas mal, ¿sabe qué pasa con el ministro? Lo votan. Lo votan. ¿Por qué? Porque no, estás mal. Tú eres un aguafiestas, un amargado, un amargoso.
Dios nos está bendiciendo y tú estás viniendo a decir que estamos en pecado. Bueno, pues así le pasó al profeta Oseas. Fue rechazado, su mensaje fue rechazado, porque mientras ellos pensaban que estaban haciendo las cosas bien, estaban haciendo realmente las cosas mal. Una de las cosas que hacía precisamente mal el pueblo judío era adoptar las prácticas de la adoración pagana a su adoración a Dios. A eso se le llama sincretismo. Combinaban cosas de aquí y de acá y ahora vamos a hacer una adoración muy bonita a Dios. Y por eso yo siempre he dicho, mi querido hermano y hermana, no existe un yo creo en Dios a mi manera, yo amo a Dios a mi manera, yo le sirvo a Dios a mi manera, yo alabo a Dios a mi manera. No hay eso, no existe eso. Nunca acepten eso. ¿Esa la manera de Dios o no es? Punto. Y siempre pongo el ejemplo de Nadab y Abiú. Siempre quisieron adorar a Dios con el incienso extraño. ¿Y cómo les fue a los cuates? Les dieron cuello, ¿no? Se murieron. Los mató Dios. ¿Pero por qué? Se estaban adorando. Sí, pero es a tu manera, no a la manera de Dios. La manera de Dios es una manera santa, es una manera que lo glorifica a Él. No glorifica al hombre, no glorifica la carne, no glorifica nada que no tenga que ser el Señor. Dios no comparte su gloria con nadie, mi querido hermano y hermana. Dios no comparte su gloria con nadie. Bueno, entonces ellos estaban haciendo esa clase de adoración, entre otras cosas. Pero si algo le molesta a Dios es eso. Y Dios los está acusando de eso. Porque primero era combinar cosas de la adoración pagana con la adoración judía para alabar a Dios, porque pues es más bonito, es más novedoso, es más atractivo. Seguramente le debe gustar a Dios. Y lo hacen cuando Dios ya dijo cómo quiere ser adorado. O sea, la manera de creer, amar, servir, adorar a Dios está estipulada en la palabra de Dios, mi querido hermano y hermana. Ahí está. Y si no me cree, usted puede leer el libro de Levítico, puede leer la carta de los Hebreos en el Nuevo Testamento y puede ver toda la infinidad de casos que se puede encontrar a lo largo de toda la Biblia, terminando con la adoración suprema que se encuentra en el libro de Apocalipsis y que ya vamos a empezar a ver a partir del martes en el estudio bíblico. Entonces ellos empezaron eso, con esa combinación. ¿Y sabe cómo terminaron? Terminaron adorando a esos otros dioses. Traían combinación de vamos a ver cómo adoran estos así, y eso está bonito, y entonces empezaron a adorar a ese Dios. Ese es el problema, mi querido hermano y hermana, de por qué no debemos de adorar de otra manera que no sea la que Dios estipula, porque si no terminamos adorando aquello de donde estamos copiando. Amén. Por eso nosotros no nos traemos absolutamente nada de ninguna clase de religión pagana y la adaptamos a la forma de adorar a Dios, porque vamos a terminar adorando de aquello que nos trajimos. Y eso es lo que le estaba pasando. O sea, a ellos les había llamado la atención por lo novedoso, por lo atractivo, pero pues era totalmente contrario a lo que Dios estipulaba. Entonces las naciones tanto del reino del norte de Israel como las del reino del sur de Judá, pues habían sido totalmente desobedientes a la forma en que Dios quiere que se lleve la adoración. Y no solamente eso, habían sido desobedientes a la ley en general. Y pues Dios no se iba a quedar con los brazos cruzados, mi querido hermano y hermana. Aprenda eso, Dios no se queda con brazos cruzados cuando nosotros estamos actuando deliberadamente en desobediencia. No se queda con los brazos cruzados. Algunos piensan que no es nada lo que estamos haciendo. Si va en contra de lo que enseña la palabra de Dios, créame, Dios va a actuar. Y no lo hago para asustarlos, porque yo sé que aquí todos son súper santos. Veo puras aureolas aquí volando y todo eso. Hasta parecen así de graduación, que la avientan. Todos aventando su aureola. Pero Dios no se va a quedar con los brazos cruzados. Ahora, lo que vemos aquí, en estos versículos, porque Israel estaba haciendo las cosas muy, muy mal. Iba a venir un castigo horrible para ellos, que iba a ser la invasión del reino asirio, iba a ser la destrucción del reino del norte de Israel. Y sin embargo,
Y Dios les había ya dado muchas oportunidades. Y sin embargo, les está dando una oportunidad más de arrepentimiento. Ese es el Dios de misericordia que nosotros tenemos. Ellos dicen, ¿quieres volver a poner el versículo número 12, por favor? Ellos habían estado haciendo lo que es incorrecto, porque dice, sembrad para vosotros justicia. Y la palabra justicia tiene el sentido de hacer lo correcto, o lo que es recto. ¿Perdón? Lo correcto delante de Dios. Eso es lo que significa la palabra justicia. Hacer lo que es correcto. ¿Cómo se dice justicia en inglés? ¿Cómo? No, la otra palabra, que empieza con right. ¿Cómo? Tiene que ver con lo correcto, o con lo que es recto. Ese es el sentido de la palabra justicia. ¿Ok? Entonces, Israel estaba haciendo todo lo incorrecto, todo lo que no era recto delante de Dios. Y Dios les dice, ¿quieres volver a poner? No me lo quites, por favor, porque qué necesidad, ¿para qué tanto problema? Sembrad para vosotros en justicia. O sea, siembren haciendo ¿qué cosa? Las cosas que son correctas, las cosas que son rectas delante de Dios. Y si ustedes hacen eso de sembrar lo que es recto o lo que es correcto delante de Dios, el resultado de eso va a ser ¿qué cosa? La misericordia de Dios. ¿Y qué es la misericordia de Dios? Y lo he explicado muchas veces en 455.323 sermones, lo he predicado. ¿Cuál es el sentido de la palabra misericordia? ¿Perdón? La gracia, la bondad. ¿Qué más? El amor. La Nueva Traducción Viviente lo traduce como amor en lugar de misericordia. Pero es el favor de Dios. Es de esa palabra en latín una triple palabra en latín que forma la palabra misericordia. Misere, que es de donde viene miseria, pobreza, tiene el sentido de alguien que tiene necesidad. Cardio, que es, ¿qué cosa? El corazón. Y la terminación da, o dia, que tiene el sentido de dar o de entregar algo. Entonces es Dios entregando su favor, entregando su corazón en la vida de alguien que está en necesidad. Eso es misericordia, mi querido hermano y hermana. No tiene nada que ver con lástima. Es misericordia, es dar el corazón al necesitado. Es decir, tener el favor para con el necesitado. Entonces, Dios dice a través de Oseas, del profeta Oseas, si ustedes siembran haciendo lo que es correcto, van a cosechar lo que es correcto delante de Dios, entonces van a cosechar el favor de Dios en sus vidas. En otras palabras, mi querido hermano y hermana, usted ni yo ni nadie podemos esperar que Dios nos bendiga cuando nosotros vivimos en desobediencia. No podemos. Porque a mucha gente eso es lo que le gusta. Eso es el problema con los judíos, o era el problema con los judíos del tiempo de Oseas. Lo mismo que ocurre en nuestros días, de muchas personas que quieren el favor de Dios, pero no quieren tener nada que ver con Dios. Miren nada más que chulada. Quieren la salvación en sus vidas, pero no quieren tener nada que ver con el Salvador. Pues no, así no funcionan las cosas. No funcionan las cosas. Entonces, cuando eso pasa, como para siempre, para cada roto hay un descosido, entonces cuando alguien tiene esa clase de pensamientos, surgen los falsos maestros que les dicen, yo te arreglo ese problema. Simplemente tienes que dar tu diezmito, tu ofrendita especial acá para el siervo, ¿no? Para interceder por ti. Y yo me encargo de todo lo demás, porque Dios me revela a mí las cosas. No tienes que... Entonces ya le cambian el nombre a sus iglesias y le ponen, mira, ven y para de sufrir y cosas por el estilo. No tienes que hacer nada más que aquí Dios te arregla tus broncas. No importa cómo estés. Que claro, Dios es un Dios de misericordia, pero así no. O sea, tú no puedes comprar jamás el favor de Dios. Si no me cree, pues pregúntale cómo le fue al buen Simón en el libro de los Hechos. Y ya ve todo lo que pasó con el buen Martín Lutero por su reclamo
a la iglesia, ¿no? Con las 95 tesis las 95 tesis o reclamos o protestas, y de ahí es donde nos ponen el nombre de protestantes, que realmente no protestamos nada, pero ya nos pusieron así. Y después dice que hagan barbecho. ¿Ustedes saben qué es eso de barbecho? ¿Sí? Ajá. Una tierra que no ha sido trabajada, pero se escarba. Se está limpiando. ¿Y para qué se limpia? Para poderla preparar para la siembra. O sea, se prepara para sembrar. Ese es el barbecho. Eso es lo que le está diciendo Dios a su pueblo. Preparen la tierra. Muevan todo, saquen toda la basura que hay. Tienen que limpiar todo esto. Esta tierra está llena de porquería. Por eso no puede salir nada bueno aquí. Tienen que limpiarla. Tienen que dejarla limpia para que al sembrar la semilla pueda producir un buen fruto. ¿O no? Entonces eso es lo que le está diciendo el Señor. Porque entonces, dice el Señor, es tiempo de ¿qué? De buscar a Dios. O sea, limpien todo eso que están haciendo y empiecen a buscarme a mí. Y yo les voy a enseñar lo que es. ¿Pero qué? Les voy a enseñar lo que es lo correcto, lo que es recto delante de mí. Eso es lo que les está diciendo el Señor, en otras palabras. Por eso me gusta mucho cómo la traduce ese mismo versículo, la Nueva Traducción Viviente. Mire, yo dije, planten buenas semillas de justicia y se levantarán una cosecha, ¿de qué? De amor. ¿No la tienes? ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Para hoy? ¿Sí? Mira, ya Tato ya le está aprendiendo a César, que le hace así. Las puras mañas aprenden. A ver, yo dije, planten buenas semillas de justicia y levantarán una cosecha de amor. Aren la dura tierra de sus corazones, porque ahora es tiempo de buscar al Señor, para que Él venga y haga llover su justicia sobre ustedes. Entonces, eso es lo que les está diciendo el Señor en otras partes. Se entiende mejor, sí, en la Nueva Traducción Viviente, ¿verdad que sí? Les recomiendo mucho esa versión. O sea, la mejor versión del mundo en español es la Reina Valera 1960. La mejor versión. Es la que sigue más fielmente las reglas de la crítica textual, que son cómo se tradujo la Biblia del hebreo y del griego. Son los que mejor siguen. Y en inglés, la mejor versión del mundo, y todavía mejor que la Reina Valera, es la King James Version. Pero muchos le tienen miedo por las palabras raras que usa, pero hermano, no le tengan miedo por eso, ni a la Reina Valera. Pero cuando eso pase, entonces tenga a la mano otras versiones que le pueden ayudar. Y hay versiones muy, muy buenas, que le pueden ayudar a entender mejor los versículos, esos que parecen de repente medios con palabras medio complicadas. Y una es la Nueva Traducción Viviente y otra es la traducción en lenguaje actual. Esas se las recomiendo. No les recomiendo mucho, aunque tampoco es que sea mala, pero no les recomiendo mucho la nueva versión internacional. No se las recomiendo mucho. Muy bien. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando con la tierra? Tanto material como espiritual del pueblo de Israel. Estaba estéril, estaba seca, no podía dar ninguna clase de fruto. Y una tierra que no da fruto, ¿para qué sirve? Pues para nada, para nada. Y tuvo que hablar así como enojado, no sirve para nada. Pero Dios en su misericordia los invita, vengan a buscarme. Vengan a buscarme para que aprendan a hacer lo que es correcto y entonces podamos tener una relación que dé verdaderamente fruto. Versículo número 13. La relación estaba perdida. Y la única manera de perder la relación con Dios es por causa de ¿qué? Del pecado, por causa del pecado. Versículo número 13. Habéis
arado impiedad y segasteis iniquidad. Perdón. Y la consecuencia de eso, ¿qué va a ser? Comeréis fruto de mentira, porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. Cuando pones la fe en algo o en alguien que no es Dios. Nosotros no podemos poner la fe en nada que sea Dios. Dios nunca tiene que ser nuestro último recurso, como sucede con muchas personas que se dicen cristianos. Que le buscan por todos lados y ya cuando no queda nada, no, pues no hay de otra más que orar. No, pues no era eso, no hay de otra, era lo primero que debiste haber hecho. Ya Dios te guiará. Él te va a conducir por los caminos correctos, te va a llevar a donde tengas que ir, a donde tengas que tocar. Es Él guiándote, no al revés. Okay, nunca lo deje a Dios como última opción, ya cuando no pegó el chicle con nada, a ver si pega el chicle con Dios. No, Dios es nuestra primera opción, nuestra única opción. Lo demás es por resultado de la guianza del Señor. Bueno, entonces se cosecha lo que se siembra. Y la cantidad que se siembra, pues va a ser equivalente a la cantidad que se puede cosechar. En otras palabras, usted no puede pensar que si siembra semilla mala, va a obtener fruto bueno, ¿o sí? No se puede. Ni puede, bueno, pero yo sí sembré fruto bueno. Ok, si sembraste fruto bueno, no puedes esperar que si sembraste 3 semillitas buenas, vas a tener todo un bosque de cosecha. O sea, es equivalente siempre, mi querido hermano y hermana, y eso es lo que les está diciendo el Señor. No puedes esperar algo diferente de lo que estás sembrando, mi querido hermana y hermana. Entonces, si sembramos maldad, como dice aquí el profeta Oseas, si sembramos maldad, pues vamos a cosechar injusticia, vamos a cosechar violencia. Se va a generar violencia. Y dice que eso es lo que nos vamos a estar comiendo. Claro, ahora se come el fruto de su siembra, se la va a tener que comer porque no hay de otra. Eso fue lo que sembró, eso se va a comer. Y si usted se come un fruto malo, ¿qué le va a pasar? Y peor aún, si donde sembró no se dio fruto, ¿qué va a pasar con usted? ¿Qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar si no hay nada que comer? Se va a morir. Se va a morir. O sea, por donde le busque va a haber algo negativo, mi querido hermano y hermana. Algo negativo. Entonces, en la traducción en lenguaje actual, también este versículo me gusta mucho. Porque dice, pero ustedes han sembrado maldad, por eso ahora cosechan violencia y comen el fruto de sus mentiras. Claro, no le queda de otra, no hay de otra. Como paréntesis nada más, solamente como un paréntesis. Déjeme decirle que unos cuantos capítulos atrás, el capítulo aquí estamos en el capítulo número 10, pero en el capítulo número 4, el profeta Oseas dice esto, que todos lo conocemos, una frase muy conocida del profeta Oseas. Y dice, mi pueblo está siendo destruido porque no me conocen. La Reina Valera se la saben mejor, ¿verdad? ¿Cómo dicen la Reina Valera? Por falta de conocimiento. Pero en la Nueva Traducción Viviente dice así: mi pueblo está siendo destruido porque no me conocen. Así como ustedes, sacerdotes, se niegan a conocerme, yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes. ¿Ve? Hay consecuencia, hay una acción, va a haber una reacción. Hay una causa, va a tener necesariamente un efecto. Yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes. Ya que olvidaron las leyes de su Dios, me olvidaré de bendecir a sus hijos. ¡Wow! Qué duro, qué duro. Entonces nuestras acciones, todas nuestras acciones, mi querido hermano y hermana, van a tener un resultado, ya sea positivo o negativo. Si fueron negativas, van a tener resultados negativos. Si fueron positivas, van a tener resultados positivos. Siempre, mi querido hermano y hermana, no se puede contradecir eso. Siempre va a haber resultados positivos. Ahora, me llama la atención aquí el verbo conocer. Porque el verbo conocer, mi querido hermano y hermana,
no tiene el sentido de saber. No es lo que está diciendo el Señor. ¿Quieres volver a ponerlo, por favor, hijo? Ese versículo de Oseas. Mi pueblo se está siendo destruido porque no me conoce. No está diciendo porque no sabe de mí. Eso no está diciéndolo. No sabe, no me conoce en el sentido de que no sabe quién soy. No, eso no está diciendo, no es de saber. Ese verbo que se utiliza ahí tiene un sentido de tener intimidad. Mi pueblo se está perdiendo porque no tiene intimidad conmigo. Sabe que existo. Es como el Job, ¿no? Siendo Job, mire, el tremendo Job. ¿Cómo terminó diciéndole Job a Dios? De oídas te había oído. El Job, que era el mejor hombre del mundo en ese tiempo. Y dicho por Dios, no dicho por él. Era el mejor hombre de Dios. Y mire cómo terminó diciéndole, yo pensé que te conocía, pero ahora sí, ya te conozco. Ahora sí. Y qué bueno. Pero eso es a lo que se está refiriendo, a tener intimidad. Entonces, muchas personas, si usted le pregunta a cualquiera en la calle, ¿tú crees en Dios? ¿Qué le va a decir? ¿Conoces a Dios? Pues sí, sí lo conozco. Pero ¿a qué nos referimos con conocer? Nada más sabes que existe, eso no se refiere a eso. La palabra de Dios no nos llama a que nomás sepamos que Él existe, sino nos llama para que tengamos una intimidad con Él. Ahora, ¿de dónde saco yo eso? Mire, vamos a ver unos ejemplos. Génesis capítulo 4, versículo 1. 6, perdón. No, 1. Génesis capítulo 4, versículo 1. A ver si lo tienes ahí. Ahí está. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Conoció Adán a Eva. O sea, si usted piensa que Dios le dijo, mira, Adán te presento a Eva, Eva te presento a Adán, y los dos dijeron, ok, tengamos un hijo. No, eso no pasó. No, eso no pasó. O sea, tiene sentido de tener intimidad. Ok. Entonces usted puede decir, no, bueno, pastor, es que las cosas son tranquilas, o sea, sí se conocieron y todo, y ya después pasó un tiempo y ya tuvieron a su hijo. Ok, bueno. Vamos a ver si tendría usted razón, porque mire lo que dice un poquito más adelante en el versículo número 25. Y conoció, ¿cómo está la cosa? Mira, Adán, por si se te había olvidado, esta es Eva, con la que tuviste a Caín. Oh, eras tú, ¿no? ¿Cómo han cambiado las cosas? No, eso no pasó. Eso no pasó. Conoció, volvió a tener intimidad. Entonces volvió a tener intimidad Adán con su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó a su nombre Set, porque dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, quien mató a ¿quién? A Caín. Otro ejemplo más. Este lo conoce usted más que cualquier otro. María, la madre del Señor Jesús, con José. Miren lo que dice Mateo 1:25. José no la conoció hasta que dio a luz. ¿Cómo estuvo ahí la cosa? O sea, María tuvo a luz un hijo y entonces llegó José, le dijo, mucho gusto, mira, yo soy tu marido y ese niño supongo que es mío. Eso no pasó. Eso no pasó, ¿verdad que no pasó? Está diciendo, no tuvo intimidad con María hasta que después que tuvieron a Jesús. Eso sí pasó. O sea, María no fue virgen todo el tiempo. María dejó de ser virgen en el momento en que tuvo al niño Jesús, al bebé Jesús. Y ahí está, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. O sea, es conocer en ese sentido de tener intimidad. Entonces, el pueblo de Dios se pierde porque no tiene intimidad con Dios. Porque no tiene intimidad con su palabra, porque no lo busca a través de su palabra. Prefieren revelaciones especiales y cosas místico-mágico maravillosas en la congregación, cosas que ocurran de ese tipo. En lugar de ser obedientes a lo que Dios dice en su palabra, pero claro, como eso causa mucha incomodidad en la vida de muchas personas, entonces prefieren rechazar ese mensaje y adaptar un mensaje más atractivo, más vistoso, más novedoso, más alegre, que el mensaje aburrido y amargoso del pastor que nomás está hablando lo que la Biblia dice. Y el resultado de eso,
dice el Señor, es, se me van a perder. No hagan eso, conózcanme, pero no está diciendo conózcanme, sepan que aquí estoy yo. No, está diciendo tengan una intimidad conmigo. Tengamos una relación de verdad. No una relación religiosa, no una relación a base de rituales, no una relación a base de revelaciones. Tengamos una relación personal, por eso la salvación es personal. Entonces no es solamente conocer o saber que existe Dios, sino tener una intimidad con Él. En conclusión, mire hermano, a veces ponemos nuestra fe en cualquier otra cosa. A veces le tenemos más fe al médico cuando estamos enfermos, o le tenemos más fe a lo que una persona puede hacer con nosotros cuando estamos en alguna necesidad, que tener fe en Dios. Y a veces aún en los términos religiosos, los falsos profetas por eso tienen tanto éxito, porque la gente depende de ellos, no depende de Dios. ¿Por qué? Porque son los escogidos de Dios supuestamente para hablarles al mundo lo que Dios dice. Y Satanás es tan hábil que también Satanás hace milagros. ¿Sí sabía usted eso? Satanás también hace milagros. Satanás también prospera. Claro que sí. Satanás también podría sanar. Satanás también podría hacer cosas místicas, mágicas y maravillosas. Sí, lo vamos a ver en el libro de Apocalipsis. Pero no es eso la evidencia de un verdadero siervo de Dios. Un verdadero siervo de Dios es el que predica fielmente la palabra de Dios, no importa lo que se le venga encima, y glorifica el nombre de Cristo, nada más. Amén. En sublime gracia, el que reina se llama Cristo. El que está sentado en el trono se llama Cristo. La palabra que se predica es la de Cristo, no la revelación especial ni cosas por el estilo. No más, no más. Pero lo que hemos aprendido hoy, mi querido hermano y hermana, es que nosotros no podemos hacernos responsables de las acciones, de las actitudes, de las emociones de los demás, como muchas veces cometemos el error de hacernos responsables por lo que vaya a estar pensando mi hermano o mi hermana, y entonces cambiar muchísimas cosas que no tenemos que cambiar. Y ese es un problema. Pero también está el otro problema de no hacernos responsables de nuestras propias acciones, de nuestras propias emociones, de nuestras propias actitudes. Y empezamos a echarle la culpa a todo lo que ocurre alrededor, ya sea a otras personas, ya sea a las circunstancias, ya sea a Satanás. Como dije hace un momento, le echamos la culpa de todo. Y no tomamos responsabilidad por nuestras propias acciones. Y eso, en el mejor de los casos, nos va a bloquear. Y en el peor de los casos, nos va a alejar de Dios. Y me recuerda mucho, y yo estoy seguro que a usted también, el caso de José. Todos conocemos la vida de José, ¿verdad? El hijo de Jacob. Lo voy a resumir en un minuto, por razones de tiempo nada más. Al cabo ya todos no lo sabemos. Y si no se lo sabe, usted lo puede encontrar en el libro del Génesis. Ahí sí está larguísima la historia de José. Pero así en muy pocas palabras. Sus hermanos querían matarlo, lo aventaron a un pozo, lo sacaron, lo vendieron, los mercaderes lo sacaron, lo vendieron como esclavo en Egipto. Pasaron algunas cosas, terminó en la cárcel como prisionero. Pasaron algunas cosas. Faraón tuvo un sueño que nadie podía interpretar, pero José sí. José le interpreta el sueño a Faraón. Faraón queda impresionado con la sabiduría de José y lo hace el segundo al mando. Imagínense, de prisionero a segundo al mando.
Y entre las cosas que le había dicho José era sobre el tiempo de hambre que iba a venir sobre todo el mundo, y que iba a venir gente para pedir ayuda a Egipto, pero que él iba a estar preparado si hacía todo lo que usted ya sabe, cómo debía hacer. Por eso bien dijo Faraón, pues ¿quién mejor que tú? ¿Ya tú tuviste la idea? Pues tú mero, administrala. Entre paréntesis, es lo que a mí me gusta hacer como pastor. Cuando alguien me dice, pastor, ¿por qué no hacemos eso? Excelente, empiézale. No, pues, qué chulo, ¿verdad? Yo nomás pongo la idea, usted haga todo lo demás. O sea, no, pues yo también estoy lleno de idiotas, ¿no? Tengo muchas ideas grandotas. Bueno, la cosa es que con José así fue, ¿verdad? Lo hicieron el segundo de a bordo y José sí le entró. Y pasa el tiempo y ocurren las cosas tal como lo había interpretado José. Viene la hambruna y después llegan los hermanos a pedir ayuda a Egipto. José lo reconoce. Pasan algunas cosas, traen al papá. José se descubre delante de ellos. Y a donde quiero llegar es a esto, mi querido hermano y hermana. Porque este versículo a mí me impacta muchísimo. En Génesis capítulo 50, versículos 20 y 21. José les dijo a sus hermanos: ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios, cómo me encanta a mí esa frase. Y sí les dije, ¿verdad? Cuando ustedes vean el pero, significa que viene un cambio. Pero Dios, qué rico en misericordia por la gran... Bueno, aquí dice, pero Dios, ustedes me querían matar, pero Dios dispuso todo para bien. Él, ¿quién Él? Dios. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Así que ustedes no tengan miedo. Yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Así que hablándoles con ternura y bondad, los reconfortó. José no podía responder por las actitudes, por las acciones, por las decisiones, por los sentimientos de sus hermanos, pero podía responder por las de él. Los hermanos tenían miedo de que José se vengara. Y si la carnalidad hubiera aflorado en José, hubiera tenido todo el derecho de vengarse, de hacerles daño, de matarlos si hubiera querido. Era el segundo de a bordo. Nadie más que él tenía poder en Egipto más que Faraón, no más. Y Faraón está tan ocupado en atender su reinado que poco o nada le hubiera interesado que José decida acabar con la vida de fulano o de perengano. Así que él podía haberlo hecho, pero no. José tomó responsabilidad de sus acciones, de sus sentimientos, de sus emociones. Él tomó responsabilidad de eso. Y entonces hizo lo que es correcto delante de Dios. ¿Y qué era lo que era correcto delante de Dios? Número 1, los perdonó. Número 2, los reconfortó. Y número 3, se los trajo a vivir con él. Eso, para que eso pueda ser, para que una persona pueda tener el control de sus emociones y no andarle culpando al mundo de las cosas que le están pasando, para que uno pueda tener control de sus emociones, de sus sentimientos, de sus decisiones, de sus acciones, de sus actitudes y de su fe, usted necesita algo muy particular: tener una relación con Dios. Eso fue lo que hizo José. ¿Cuántas aventuras vivió José después de que Dios le había revelado que todo el mundo se iba a inclinar delante de él? ¿Cuántas aventuras malas vivió José? O sea, lo primero, para empezar, casi lo matan al pobre.
Después lo acusan de violador. Después lo meten al tambo. O sea, José pudo haber culpado a todo el mundo, incluyendo a Dios, de la suerte que estaba viviendo. ¿Para qué le hacía caso a este? Pudo haberlo hecho, pero no lo hizo. Y porque no lo hizo, tomó responsabilidad de sus propias acciones. Yo no puedo tener control de las cosas que Dios está haciendo o permitiendo, pero puedo tener control de las cosas que yo sí hago. Puedo tomar responsabilidad de las cosas que sí hago y yo decido seguir creyendo en mi Dios. Y porque sigo creyendo en Él, yo sigo creyendo que esto que pasó, aunque mis hermanos quisieron matarme, Dios preservó mi vida con un propósito. ¿Y quién iba a decir que parte de ese propósito era preservar la vida de los que me quisieron matar? Nada más, ¿cómo es Dios? Pero si José no hubiera tomado acción, pero no hubiera tomado responsabilidad por sus acciones, por sus sentimientos, por sus actitudes, por sus emociones, por su fe, si no hubiera tomado responsabilidad por eso, hubiera actuado de una manera diferente. Si no tuviera él esa confianza en Dios que siempre tuvo, hubiera actuado de una manera diferente. Lo hubiera culpado él, hubiera culpado a todo el mundo de las cosas que él estaba viendo. Tan a gusto que estaba yo con mi papá allá en la tierra de Canaán. Tan a gusto que estaba. ¿A qué le hacía caso? No, nunca hizo eso. Jamás hizo eso. Si se hubieran conocido Oseas, que obviamente Oseas conocía la historia de José, pero digo, si se hubieran conocido los dos, le aseguro que Oseas hubiera dicho, este cuate, este José, este es un tipo que supo sembrar en justicia y por eso cosechó la misericordia de Dios. Este es un tipo que supo tomar responsabilidad de sus propias acciones, de sus propias actitudes, de sus propias emociones, de su propia fe. Él tomó responsabilidad por eso. Ese es un tipo que no culpó al mundo de lo que estaba pasando y por eso cosechó la misericordia de Dios. Este tipo, o sea, José, pudo haber dicho Oseas, si hubieran conocido, este es el ejemplo de un tipo que supo remover todo lo que pudiera haber de basura en su corazón para empezar a sembrar lo que es bonito delante de Dios. Y por eso Dios lo recompensó. Y por eso llegó hasta donde llegó. Pero si él no hubiera tomado responsabilidad por sus propias emociones, sus actitudes, sus acciones, todo lo que he mencionado, el tipo en el mejor de los casos se hubiera quedado estancado y en el peor de los casos se hubiera perdido. Porque a final de cuentas, mi querido hermano y hermana, cuando usted culpa a todos los demás de las cosas que le pasan en su vida, ahí va a terminar perdido, perdida, se va a quedar solo, sola. Y Dios no quiere eso. Pero lo que sí tiene que tener usted claro es que para que eso funcione, usted debe tener una relación de intimidad con el Dios que tiene control de todas las cosas que usted no tiene control. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces no dejemos de buscar al Señor nunca, mi querido hermano. Vamos a alabar al Señor. Vida das y amor, traes luz a tiniebla, fuerza das, restauras todo corazón roto. Grande eres Dios, eso aliento en mi ser, por eso alabaré, alabaré, esto aliento en mi ser, por eso alabaré siempre.
No podemos negar que esos mecanismos de defensa que tenemos, mi querido hermano y hermana, se levantan por situaciones que realmente han sido traumáticas en nuestras vidas. Eso no está sujeto a discusión. Por situaciones difíciles que hemos vivido. Y se han convertido en parte de nuestro ser. Pero si en un momento pudieron funcionar, no significa que tengan que estar ahí toda la vida. Porque hay alguien que tiene control de todas las cosas que nosotros no tenemos control, y en Él es en quien debemos de confiar. Y esa es la esperanza que tenemos nosotros en la palabra de Dios. Ahí es donde debemos de refugiarnos, en Dios, en su palabra, en su misericordia, en su bondad. Así que cada vez que estemos cantando, estemos recordando eso. Sí, hay situaciones donde el pasado ha sido muy determinante. Claro que ha impactado nuestras vidas el pasado que pudimos haber vivido de niños. Y tiene mucho que ver con la forma en la que somos ahora en el presente, sí, por supuesto. Y más, no voy a negar que también Satanás ha tenido que ver, por supuesto que sí, porque es un tipo que trata de destruirnos todo el tiempo. Entonces, muchas de las cosas que vivimos ahorita también son obra de ese ataque satánico. Sí, eso no lo voy a negar. No todo, ¿verdad? Pero sí hay situaciones donde obviamente Satanás, que es el destructor, ha querido destruirnos. Pero aún así, aún con que haya ese tipo de situaciones traumáticas del pasado, o aún reconociendo que el mismo Satanás ha hecho de las suyas en nuestras vidas, aún así no nos da el derecho de cargar la responsabilidad a otros. Eso no nos da ningún derecho, porque no nos lleva a nada bueno. Lo mejor es tomar responsabilidad de lo que sí podemos tomar responsabilidad. Usted no puede tener responsabilidad de lo que, no sé, haya hecho su papá o su mamá en el pasado, o algún familiar, o qué sé yo. Usted no puede tomar responsabilidad del daño que ha hecho Satanás en su vida. No puede hacer nada al respecto. Pero sí puede tomar responsabilidad de sus acciones, de sus emociones, de sus actitudes el día de hoy. Y puede aprender a hacer la diferencia o a comportarse como el mundo. Pero si no sembramos haciendo las cosas que son rectas delante de Dios, entonces vamos a sembrar haciendo lo que no es correcto delante de Dios. Y en lugar de cosechar misericordia de Dios, vamos a cosechar inmundicia, basura, y nos va a pegar todavía mucho más. Así que nunca permitamos, mi querido hermano y hermana, que el pasado, que las circunstancias determinen nuestra voluntad para vivir, para seguir adelante, alabando, bendiciendo, sirviendo a Dios con todo el corazón. Aunque todo esté en nuestra contra, aunque vayamos siempre caminando con el viento en contra, hay uno que va con nosotros, que tiene poder sobre el viento. Amén. Así que confiamos en Él, o nos dejamos llevar por las circunstancias. Confiamos en Él, o le echamos la culpa al mundo de nuestra suerte. Y yo estoy seguro que todos aquí tomaremos siempre la mejor decisión. Amén. Ya nos vamos. Puede tomar asiento. O bueno, vamos a orar y ya nos vamos. Padre precioso, en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo, gracias por tu palabra tan hermosa, tan preciosa, tan edificante como siempre. Gracias, Señor, por tu iglesia, Señor, que viene a escuchar tu palabra, Señor. A algunos que no han podido, que lo van a escuchar después por las plataformas sociales. Gracias por cada uno de ellos, Señor. Los que están aquí, los que no han podido estar, los que han escuchado hoy, los que van a escuchar después. Y gracias por darnos siempre esa esperanza, Señor, pero también esa palabra de advertencia, para no dejarnos, Señor, llevar por las falsas enseñanzas, sino seguir siendo
fieles, firmes, fieles y obedientes a tu palabra. Firmes en la fe, fieles al Señor y obedientes a su palabra. Y así, Señor, yo te pido que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea sobre cada uno de tus hijos, Señor, que estamos aquí, los que nos están viendo por las plataformas. Que te glorifiques en cada uno de nosotros, Señor, para que podamos dar testimonio del Dios que vive en nosotros, del Cristo que habita en nosotros, del Espíritu Santo del cual somos templo. Que podamos darlo, Señor, ese testimonio a través de nuestras actitudes, de nuestras acciones. Y aun cuando nos equivocamos, Señor, que podamos tomar responsabilidad sobre nuestras propias actitudes, acciones, emociones, sentimientos y nuestra fe, Señor, en lugar de culpar a los demás. En Cristo Jesús oramos y el pueblo de Dios dice amén. Dios les bendiga.